Hola, hoy voy a explicar un poco de qué son las mezclas homogéneas y heterogéneas. Pero primero tenemos que saber qué son las mezclas. Bueno, esto no es tan difícil de explicar. Las mezclas son materiales conformados por dos o más componentes. Nunca pierden su identidad ni su estructura química. Hablemos un poco de los tipos de mezclas. Existen dos tipos de mezclas: las homogéneas y las heterogéneas. Pero bueno, ¿qué es una mezcla homogénea? Bueno, estas son normalmente uniformes, sin discontinuidades, incluso hasta el ultramicroscopio, por lo que se dice que existen una sola fase. Existen disoluciones líquidas, sólidas y gaseosas, pero miremos algunos de estos ejemplos. Antes de empezar con las mezclas homogéneas, debo explicar que hablaremos un poco más adelante sobre la solubilidad de estas. Como podemos ver, ya tenemos los elementos necesarios para poder crear una mezcla homogénea. Pero dos cosas primero. La primera, necesitamos un solvente, que es el agua o la leche. Y también tenemos los solutos, que son el chocolisto, es el chocolate, es el té, el bicarbonato de sodio y el café en grano, todavía en polvo. Y bueno, vamos con nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo nos lleva con el té, que es el soluto. Podemos ver que está en un paquete normal y es nuestro soluto. De este cogemos cierta cantidad que le queramos aplicar al solvente, que es el agua. ¿Cuál es el resultado? ¿Solo una fase? Fácil. Té. Té frío, té caliente, como lo prefieran. Nuestro segundo ejemplo nos lleva con un poco de chocolate dulce junto a la leche. Como repito, cogemos cierta parte del soluto y la batimos y la revolvemos en cierta cantidad del solvente, que es la leche, lo que produce una leche achocolatada. Nuestro tercer ejemplo, podemos tomar dos variantes. La primera puede ser con el solvente de agua o con el solvente de la leche. Primero lo haré con el del agua. Tomamos cierta cantidad del solvente, que es el café, café normal, café granulado, y cogemos cierta parte, la introducimos en el agua y ¡tin! Una mezcla llamada café. Exacto. Luego de esto puedes tomarlo frío, caliente o como quieras, no hay inconveniente. La segunda opción, después de ya haber creado el café, podemos adicionarle a la leche el café ya preparado, ya listo, en forma líquida, amalgamado, el café granulado con el agua, que es el solvente. Si lo aplicamos en el segundo, quedaría café con leche, pero hay otra variante más. La última variante que podemos tomar es coger el solvente, lo podemos poner en frío o lo podemos calentar y luego simplemente adicionarle nuestro soluto, que cuál es el café granulado. A esta es la última variante, que podría ser simplemente café con leche de diferente manera, pero lo sigue siendo. Nuestro próximo ejemplo tiene que ver con el bicarbonato de sodio, que es nuestro soluto principal. Este lo podemos utilizar para diferentes tipos de remedios, para diferentes tipos de usos. Y nuestro solvente vuelve a ser el agua. Podemos calentarla, dejarla en frío, dependiendo de su uso. Como repito, tomamos cierta cantidad del soluto y la disolvemos en el solvente. Como ya dije, volveremos a hablar un poco de las escalas de solubilidad que pueden llegar a tener dependiendo de la forma y el tipo de uso que le vayamos a dar a nuestra solución y nuestra mezcla. Déjenlo más confuso para lo último. Como podemos ver, acá hay unas pastillas de chocolate que, como podemos ver, no son como los otros solutos, que no son polvos, es una pastilla compacta, es una pastilla normal. Y nuestro solvente es otra vez el agua. Tal vez no lo sepas, pero hay ciertas variables que afectan a nuestras mezclas, como por ejemplo la temperatura. ¿Qué sucede si ponemos a hervir a cierta cantidad de temperatura el agua? Empieza a hervir, empieza a hervir. Luego ponemos nuestra pastilla de chocolate adentro. Esta comienza a derretirse y empieza a amalgamarse con el agua, que es nuestro solvente, debido a la variabilidad de la temperatura.
Pero pues como podemos ver, aún no se está calentando, no está calentada. Entonces si la metemos, ¿qué sucede? Como podemos ver, no sucedió nada. Sigue siendo una mezcla heterogénea. ¿Y esto debido a qué? Simple. A que podemos ver a simple vista y podemos diferenciar que la pastilla está acá. Sigue siendo en su forma física y en su forma química igual que el solvente, que es nuestra agua. Está bien, hablemos de las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas no son uniformes. Es posible distinguir la diferencia a simple vista, aunque a veces se necesita algo más avanzado que un ojo humano. Normalmente se obtienen cuando son sustancias insolubles o inmiscibles. Está bien, ahora que sabes un poco más de las mezclas heterogéneas, veamos un ejemplo. Está bien, nuestros materiales son un yogur y unos... Si echamos cierta cantidad de yogur y cierta cantidad de cereales, podemos ver que los podemos separar y podemos diferenciarlos a simple vista debido al tamaño y debido a las acciones físicas que tienen estos, ya que como podemos ver el cereal no tiene las capacidades físicas para poder ser un soluto que se disuelva en el yogur. Nuestros próximos elementos son los arándanos y la fresa. Como podemos ver, son frutas sólidas, bastante compactas y duras, lo cual no nos permite que se amalgamen. Esto permite que las podamos diferenciar a simple vista y que las podamos separar y diferenciar. Eso significa que seguirán siendo una mezcla heterogénea. En este momento me gustaría hacerme un queso con bocadillo, pero ¿qué sucede? Seguiría siendo una mezcla heterogénea si los juntáramos, debido a que el queso recubriría la parte pues más pequeña del bocadillo. Así podríamos diferenciar cuál es cuál. Los podríamos volver a separar y a juntar sin ningún problema, las veces que queramos. Eso quiere decir mezcla heterogénea. Nuestro siguiente caso tiene que ver con un electrodoméstico. Este es el caso del bafle. Podemos ver que no tiene ninguna parte donde se amalgamen, se unan físicamente, por lo que podemos decir que es una mezcla heterogénea simple, ya que podemos diferenciar entre este plástico que lo recubre, podemos diferenciar dónde están los controles, dónde se ubican los controles, por dónde salen las ondas de sonido. Entonces simplemente podríamos decir que podemos quitar cada parte sin tener ningún problema de decir, uy, me confundí, que era otra, debido a que se parecen mucho o son iguales. Entonces es muy sencillo porque es una mezcla heterogénea. Nuestro próximo ejemplo se trata sobre un muñeco que podemos encontrar en cualquier lugar. Como podemos ver, está constituido por diferentes tipos de piezas. Normalmente es llamado un Lego para poderlo construir y eso. Entonces podemos ver que tiene diferentes tipos de piezas y todo eso. Que lo podemos quitar, lo podemos volver a armar todas las veces que queramos. Y no hay problema de que se junte y nunca se vuelva a despegar. Eso es muy simple y es muy fácil de definir como una mezcla heterogénea porque podemos diferenciar las piezas, porque lo podemos quitar, podemos hacer diferentes tipos de cosas y no hay ningún problema en separarlos. Y nuestro último ejemplo tiene que ver con esto. Como podemos ver, es un casco normal de skater y podemos ver que tiene diferentes partes. Tiene las cuerdas por donde se amarra para que no se caiga, el foamy y los materiales que tiene dentro para suavizar y que no incomoden la cabeza, y la parte protectora para no golpearse. Entonces, lo que sucede es que podemos ver y podemos diferenciar las partes que tiene este casco. Podemos decir que acá por dentro hay una lámina que nos protege y es más confortable a nuestra cabeza. Y también están estas tiritas para poder amarrarse, este recubrimiento para que no sea a veces no sea tan duro el golpe. Está bien, hablemos algo importante sobre las mezclas. La solubilidad. Pero, ¿qué es la solubilidad? Esto es muy sencillo. Es la capacidad de una sustancia, un cuerpo, para disolverse en un líquido. Cuando el soluto es inferior a la solubilidad de la sustancia, es llamada insaturada. Un ejemplo sencillo de insaturación podría ser con el té o con el jugo. Vamos a hacerla con el té. Podemos tomar el soluto y podemos tomar el solvente, que es el agua, y el soluto, que es el té.
aplicamos cierta cantidad de soluto en el solvente, pero muy poca. Que lo que sucede, el solvente tiene mucha más capacidad para recibir el soluto. Entonces, si queremos aplicar en un futuro más soluto, podemos hacerlo sin que ocurra lo que comúnmente llamamos que se sienta muy cargado o muy fuerte. Hablemos de las sobresaturadas. Estas son lo contrario de las insaturadas. Aplicamos mucho soluto en un solvente muy pequeño, que lo que sucede se sobrecarga, se siente más fuerte, y lo que sucede es que a veces no se puede percibir un buen sabor dependiendo de lo que tomemos o una buena mezcla debido a que se sobrecarga el elemento. Un ejemplo claro es de las gaseosas. Creo que ustedes saben que las gaseosas tienen mucho azúcar y eso es muy dañino para nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a veces? Echarles un poco de agua para que no se sientan tan cargados, para que no se sientan sobresaturadas. Así podemos concluir nuestro tema de las mezclas.